Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente en el mundo de las redes sociales y entre los fans de la serie que tanto nos apasiona. Hoy vamos a desgranar un poquito ese misterio, esa pregunta que muchos se hacen. Afra Saraholu responde, ¿que callaba Mert Ramazan Demir? Sí, han leído bien. Vamos a explorar las posibles respuestas, los rumores, y lo que se ha dicho oficialmente sobre las interacciones, o quizás la falta de ellas, entre estas dos estrellas turcas. Sé que muchos de ustedes son seguidores devotos de Yalan, y por supuesto, de sus protagonistas, Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir. Su química en pantalla es innegable, ha cautivado a millones de espectadores en Turquía y más allá. Y es precisamente esa química, esa conexión que traspasa la pantalla, la que a menudo alimenta las especulaciones en la vida real. Por eso, hoy vamos a intentar arrojar algo de luz sobre este tema. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero recordarles algo súper importante. Si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y les garantiza que no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que publiquemos algo nuevo, y créanme, tenemos un montón de contenido interesante preparado para ustedes, especialmente sobre nuestras series y actores favoritos. Así que si disfrutan de este vídeo y de lo que hacemos aquí, denle al botón de suscribirse. Ahora sí, vamos a lo que nos concierne. La pregunta central de hoy gira en torno a las respuestas de Afra Saraholu ante las supuestas calladas de Mert Ramazan Demir. Esto puede interpretarse de varias maneras, y ahí es donde entra la especulación. ¿Se refiere a silencio en redes sociales? ¿A respuestas evasivas en entrevistas? ¿O tal vez a una dinámica específica dentro de su relación profesional o personal? Históricamente, cuando dos actores comparten un vínculo tan fuerte en pantalla como Afra y Mert, es natural que los fans deseen saber más sobre su vida fuera de los sets de rodaje. La relación entre Afra Saraholu y Mert Ramazan Demir ha sido objeto de un escrutinio constante. Desde el inicio de Yalan, su química fue tan palpable que los rumores sobre una relación romántica no tardaron en surgir. Si bien ambos han mantenido una postura profesional y discreta, la atención mediática y de los fans nunca ha cesado. ¿Qué significa entonces que Afra responda a algo que Mert callaba? Podríamos estar hablando de situaciones en las que Mert ha optado por no comentar sobre ciertos aspectos de su relación o su vida personal, y Afra, en algún momento, ha decidido hablar, aclarar o simplemente dar su perspectiva. O quizás la interpretación es más sutil. Afra responde a la sensación de que Mert está callando algo, validando así las preguntas o las inquietudes de los fans de una manera u otra. Una de las áreas donde estas calladas de Mert podrían haber sido percibidas es en las redes sociales. A menudo cuando la presión mediática aumenta o cuando surgen rumores, la tendencia es a retirarse o a ser muy selectivo con lo que se comparte. Si Mert ha adoptado una postura de bajo perfil en ciertos momentos, las declaraciones o acciones de Afra podrían haber sido vistas como una forma de llenar ese vacío o de ofrecer una contraparte a ese silencio. Pensemos en un escenario hipotético. Imaginen que hay rumores persistentes sobre una discusión o un desacuerdo entre ellos. Si Mert decide no abordar el tema públicamente optando por el silencio, y luego Afra, en una entrevista, es preguntada al respecto y responde de una manera que no desmiente categóricamente la posibilidad, pero que la minimiza o la contextualiza de forma sutil, eso podría ser interpretado como Afra responde a lo que Mert callaba. No está negando lo que él no dijo, pero está aportando su propia narrativa, que a menudo se considera más significativa para los fans porque viene de ella. Otro ángulo es el de las entrevistas conjuntas. A veces en estas situaciones, un actor puede ser más locuaz que el otro, o uno puede ser más propenso a responder preguntas personales mientras que el otro prefiere mantenerlas en el ámbito profesional. Si Mert Ramazan Demir ha sido consistentemente más reservado en entrevistas sobre su vida privada, las veces que Afra Saraholu ha sido más abierta o ha respondido a preguntas que él ha evitado, podrían ser consideradas como su respuesta a su silencio. Ella estaría, de alguna manera, tomando la batuta y ofreciendo a los fans lo que desean escuchar, aunque sea de forma indirecta. También es importante considerar el papel de los fans y de los medios en la creación de estas narrativas. A menudo las calladas no son más que interpretaciones. Un silencio puede ser simplemente un momento de reflexión, o la decisión de no dar cuerda a un rumor infundado.
Sin embargo, cuando se trata de figuras públicas con una base de fans tan apasionada como Afra y Mert, cada gesto, cada palabra se analiza con lupa. Es posible que el título Afra Saraolu responde, que callaba Mert Ramazan Demir, se refiera a momentos específicos donde la prensa o los seguidores han intentado presionar a Mert para obtener declaraciones sobre temas delicados, y él ha evitado responder. Entonces, en una entrevista posterior, Afra, al ser consultada sobre el mismo tema o sobre la actitud de Mert, habría respondido de una manera que, aunque diplomática, ofrecía una visión o una aclaración que los fans interpretaban como la respuesta a esa aparente evasión de Mert. Por ejemplo, si se especulaba sobre la naturaleza de su relación y Mert siempre respondía con evasivas tipo, somos buenos amigos y compañeros de trabajo, pero Afra, en otra ocasión, al ser preguntada sobre la intensidad de su vínculo, podría haber dicho algo como trabajamos muy duro juntos, pasamos mucho tiempo y eso crea una conexión especial, tanto profesional como personal. Esa sutil diferencia en la respuesta de Afra sería vista por muchos como ella llenando el espacio de lo que Mert callaba, es decir, no permitiendo la relación o no siendo explícito al respecto. El propio concepto de callar también es interesante. ¿Es un silencio intencionado o simplemente una falta de necesidad de hablar? En el mundo de las celebridades, a menudo, la estrategia es no dar explicaciones a cada rumor. Si Mert ha seguido esa estrategia, y Afra ha hablado, no significa necesariamente que Mert estuviera callando algo incorrecto, sino que tal vez Afra sintió la necesidad de aclarar algo para proteger su imagen, la de Mert, o la de la serie. Hemos visto a lo largo del tiempo cómo ambos actores han mantenido un nivel de profesionalismo admirable. A pesar de la intensidad de los rumores y de la presión mediática, han sabido centrarse en su trabajo. Sin embargo, la vida de una figura pública nunca está completamente exenta de la atención externa. Podríamos incluso estar hablando de situaciones donde en el set ha habido algún momento de tensión o alguna dinámica interna que los fans no han presenciado. Si Mert, por ejemplo, ha tenido una reacción particular ante algo, y Afra, en un contexto diferente, ha explicado esa reacción de una manera que suaviza las asperezas o le da un sentido más lógico, eso también podría encajar. Otra posibilidad es que lo que Mert callaba no sea algo negativo, sino algo positivo que él no quería anunciar, y Afra, sin querer, lo habría insinuado o revelado en una conversación casual o en una entrevista. Esto es menos común, pero no imposible, especialmente cuando se trata de construir una imagen pública muy controlada. En resumen, la idea de que Afra Saraolu responde a lo que Mert Ramazan Demir callaba, es una narrativa que surge de la interpretación de las acciones y declaraciones de ambos actores en el contexto de la intensa atención mediática y de los fans. Se centra en los momentos en que las respuestas de Afra han sido percibidas como una contraparte, aclaración o incluso una validación indirecta de las preguntas que Mert ha eludido. Es una danza constante entre la discreción de uno y la comunicación, quizás más abierta en ciertos momentos de la otra, todo bajo la mirada atenta de un público que anhela conocer más. La clave aquí es la percepción. Lo que para algunos es un silencio de Mert, para otros es una estrategia de discreción. Y lo que para algunos es una respuesta de Afra, para otros es simplemente una declaración honesta. Pero es esta interacción, esta percepción de una respuesta a un silencio, lo que crea el interés y alimenta las conversaciones en línea. Para concluir, queridos espectadores, hemos explorado la fascinante dinámica detrás de la pregunta Afra Saraolu responde, ¿qué callaba Mert Ramazan Demir? Hemos visto cómo esta interrogante se nutre de la química innegable de los actores en pantalla, las especulaciones de los fans, y la forma en que las declaraciones y silencios de las figuras públicas son interpretados. Si bien es difícil tener una respuesta definitiva sobre lo que Mert callaba y cómo Afra específicamente respondió a ello, hemos desglosado las posibles interpretaciones, desde la evasión en redes sociales hasta las sutiles diferencias en las entrevistas. Lo que queda claro es que la relación profesional y para muchos personal entre Afra Saraolu y Mert Ramazan Demir sigue siendo un tema de gran interés. Su talento individual y su conexión en Yalan han creado un vínculo especial con su audiencia, y es natural que los fans deseen comprender cada aspecto de su mundo. Espero que este análisis les haya resultado intrigante e informativo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Tienen alguna teoría sobre lo que Mert podría haber estado callando, y cómo Afra podría haber respondido? O tal vez Z creen que todo esto es simplemente producto de la imaginación colectiva de los fans. Dejen sus opiniones y comentarios abajo, me encanta leerlos y que interactuemos.
Su feedback es súper valioso para nosotros. Y recuerden, si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido interesante sobre sus series y actores favoritos, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans, así llegamos a más personas. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada. Muchas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.